Pues buenas tardes, hermanos. Me gustaría que abriéramos la Biblia. Vamos a tener un pequeño mensaje. Me dieron un título que se llama, el tema que nos pidieron, compartir hoy, era un desafío al compromiso con las misiones o con la misión. Sabíamos y habíamos platicado como cuerpo de liderazgo aquí en Sinaí la idea de que ya me habían invitado al aniversario, pero pues siempre se hacía el domingo. Y en una plática decidimos que ¿por qué no lo hacemos el sábado? De una u otra manera, a veces el faltar a la iglesia es muy complicado el domingo, y entonces lo decidimos hacer el sábado. Y se hizo una carta, se preparó, y la intención fue, o de hecho eso fue, que estuvieran las 4 iglesias. 4 iglesias que, como ya lo mencionó el pastor Bezalel, hay una cierta relación una con otra. Y pues yo conozco el mensaje a las 7 iglesias y faltaba otras 3 iglesias. Y yo le decía, Señor, me gustaría dar un mensaje a las 4 iglesias. Y bueno, pues Bezalel con mi cuñado Juan, su hija, pues llevarán el mensaje. Y como dice por ahí también el apóstol Pablo, el mensaje que le da a la Odisea por ahí, mándensela a unos a otros. Y hermanos, la mejor intención de este mensaje no es criticar a nadie. El principal mensaje de hoy que Dios ha puesto es primeramente que pensemos en algo muy importante. La palabra de Dios nos invita, nos llama a que nos debemos amar unos a otros. Si tal vez dijéramos quién es el mejor predicador, tal vez cada iglesia votaría por su pastor. Pero lejos de eso, hermanos, creo que un día llegará el príncipe de los pastores. Pero para eso, hermanos, creo que tenemos que demostrarlo con algo tan simple, tan sencillo que se llama amarnos unos a otros. No puede haber desafío en involucrarnos en las misiones si no practicamos el amor unos a otros. La palabra de Dios mismo dice que Dios nos amó tanto. ¿Y qué hizo? Entregó a su Hijo, dio a su Hijo. Y precisamente el resultado de esto es lo que todos o la mayoría gozamos, que es la salvación de nuestras almas. Hoy en día vemos tantas dificultades en la vida, pero lo más triste, hermanos, es ver dificultades en las propias iglesias. La gente no viene con frecuencia, los hermanos no se comprometen con la iglesia, ¿cuánto más con las misiones? El hermano Besa nos comentaba de una misión y está cerca, y le dijéramos, a lo mejor Besa quiere todo para él, y no nos invita a los de Sinaí, o no nos invita a los de labranza, o los de restauración, a lo mejor vienen y a lo mejor vienen con el ansia de decir, ojalá nos inviten. Pero a veces no es eso, hermanos. A veces es lo que realmente el Señor ha estado insistiendo en cada uno de nosotros. Y vamos a dar lectura. Quiero que abramos nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y dice la palabra de Dios así: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Voy a ir marcando parte por parte y quiero mencionar esto. Vamos a llegar al punto de lo que marca ahí el apóstol Pedro con respecto al amor fraternal. Creo que cada iglesia nos han mencionado cómo se inició el nombre que le pusieron a su iglesia. Y por ahí conocemos una iglesia que se llama Filadelfia. Y precisamente este nombre de Filadelfia se menciona como amor fraternal. En Romanos 12:10 hay una parte, ahí en el texto dice, amaos unos a otros con amor fraternal.
En Primera de Tesalonicenses 4:9 dice acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad. En Hebreos 13:1 dice permanezca el amor fraternal. Y precisamente en Primera de Pedro 1:22 dice que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. Y bueno, es interesante al escudriñar un poquito más esta palabra de Filadelfia, nos dice que se habla de un amor fraternal, se habla que es un amor a los hermanos. Este amor Filadelfia es de amigos, y es interesante que también marca una palabra que es hospitalidad. Y qué interesante cuando dice que es amar a sus huéspedes. Y precisamente Primera de Pedro 13:16 nos está hablando que preparen el entendimiento, que estemos llenos del Espíritu Santo, que haya una esperanza en la gracia como hijos obedientes. Y aquí encierra estos versículos del 13 al 16, donde dice ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y yo preguntaría, hermanos, ¿será que toda nuestra manera de vivir es santa? Y esa sería la pregunta y el reto que deberíamos de tener como miembros de cada iglesia. El vivir día a día en todas nuestras actividades. En el comercio, en la casa, en la oficina, casi se escuchó como vitacilina, en el trabajo, en el tiempo libre, en las decisiones que tomas día a día, en los compromisos, en tus anhelos. Sería cosa de ver si nuestra forma de actuar efectivamente es santa. Y el apóstol Pedro, antes de llegar a experimentar lo que es el amor fraternal, nos está diciendo que primero debemos preparar el entendimiento para comprender este punto importante: ser santos en toda vuestra manera de vivir. Del versículo 17 al 21 dice la palabra de Dios: y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Si tu Padre Celestial es Dios, debes entender que Él es imparcial, no tiene favoritos. Tal vez mucha gente piensa que los predicadores o los que estamos en la alabanza, como que tenemos la entrada más directa en nuestras oraciones al Padre. Y no, hermanos, Dios no tiene favoritos, Dios no tiene preferencias. Dice la palabra de Dios que Él ya sabía qué tan pecadores somos. ¿Alguna vez se han preguntado, hermanos, por qué Dios los salvó? Algunos dirán, bueno, ya Dios sabía que un 27 de julio iba yo a estar reunido en una iglesia, en un mensaje, y Dios sabía que yo iba a procurar ser santo. No, hermanos, Dios no te salvó por eso. Ni tampoco Dios te salvó porque tal vez sea necesario que tú estés en el cielo. Dice la palabra de Dios que el amor primeramente de Dios fue lo que se manifestó al ser humano y se demostró dando a su Hijo en sacrificio para el perdón de pecados. Lo que el apóstol Pedro nos quiere dar a entender aquí es que aquí en la tierra somos peregrinos. Nuestra ciudadanía es celestial, hermanos. Y si nuestra ciudadanía es celestial, debemos entender que aquí estamos por un breve momento. Pedro lo que quiere darnos a entender o que podamos razonar en estos momentos es, mientras, ¿qué estamos haciendo aquí? Dice el versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos,
Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba, cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que a ustedes les fue predicada o anunciada como buenas nuevas. ¿Alguien de aquí nació en noviembre, hermanos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sabían que los que nacieron en noviembre fueron creados o fueron concebidos en amor? Échenle cuentas atrás, 9, 8, 7, 6, y cae en un 14 de febrero. Somos bendecidos. Yo también nací en noviembre. Pero Pedro no quiere decir que somos concebidos de esa forma, hermanos. Pedro quiere decir que nosotros fuimos concebidos de una forma espiritual. ¿Recuerdan Juan 3:3? Le dice Jesús a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y precisamente, hermanos, para el versículo que viene más adelante, de amarnos unos a otros, ya vimos que tenemos que abrir nuestra mente. Ya vimos que tenemos que entender que somos peregrinos aquí. Pero también tenemos que entender que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo podremos amar a alguien, hermanos, si no hemos experimentado primeramente el amor de Dios? Es imposible que una persona que no tiene el temor de Dios, que no ha nacido de Dios, no puede amar. Tal vez alguien diga: hermano, tal vez se equivoca, porque hay gente que no conoce a Dios y ama. Y efectivamente ama, pero es un amor condicional. Tal vez es ese amor efímero, ese amor que se va, ese amor que es pasajero. Pero el verdadero amor que la Biblia nos enseña y nos habla es precisamente ese amor que perdona. Ese amor que perdona cualquier ofensa. Y creo que la mayoría de aquí lo hemos experimentado. Hemos experimentado que Dios nos ha perdonado cualquier cosa. Dice el capítulo 2, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, porque por ella crecen para salvación. Y esto es lo que me interesa de lo que dice Pedro en esto. Si alguien ha entendido lo que es la salvación, si han entendido lo que ha pasado en la vida de cada uno de ustedes, dice Pedro: desechen toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, difamaciones. Y es interesante el verbo que utiliza como mandato: desechen. A veces pensamos que amar se tiene que sentir. A veces pensamos que al hacer algo lo tengo que hacer por convicción y entenderlo para poder hacerlo. Pero nos equivocamos, porque la palabra no enseña eso. La palabra de Dios nos manda a hacer las cosas. No te dice que lo tienes que sentir. Mas, sin embargo, cuando uno obedece la palabra de Dios y lo practica, es una bendición, hermanos, cuando se siente. Qué gusto me dio oír al pastor Bezalel. Él lo sabe. Él también omitió algo. Omitió el hablar de su padre. Él fue uno de los primeros predicadores aquí en Puebla, que iban a los municipios a llevar el evangelio. Tengo un amigo que se llama Lucio Gutiérrez, y él tenía un papá, igual que ves. Y él me contó una anécdota que ellos dos una vez iban a llevar estaban haciendo una misión, salieron de Benecer. Y dice que ellos iban a tomar el autobús que iba, me parece que a Atlisco, tenían una misión.
y a las 7:30 salía ese autobús, y cuando llegaron, no sé si por culpa del papá de Besa o por culpa del papá de Lucio, pero llegaron tarde y se les fue el autobús. Y ahí entre los dos hablando y diciendo, pues fue tu culpa, fue esto y por aquí. Al final decidieron tomar el otro autobús que los llevaba a las 8 de la mañana. Y dice que salieron en ese autobús y llegando a Atlisco encontraron ese vehículo incendiado, el que había salido a las 7:30. Ellos daban gloria a Dios, gracias a Dios, por esa, vamos a decir, experiencia que habían tenido. Y se quedaron ahí, ya no llevaron el mensaje, pero se quedaron con todos los que habían sobrevivido y empezaron a predicar el evangelio ahí. Ahí me da mucho gusto el poder ver a Besa. Recuerdo que desde niño él nos llevaba en su volteo, lleno de grava, arena, y siempre nos llevaba a los pueblos a cantar. Ellos predicaban y nosotros como niños cantábamos. Gracias por los hermanos de Restauración. En una ocasión el pastor Oscar me invitó a predicar ahí, y es una iglesia similar a la de nosotros. Es una iglesia que se siente ese amor, hermanos. Le platicaba yo a uno de mis hermanos de la iglesia Labranza, no sé si por ser iglesia pequeña se pueda disfrutar más ese amor, pero créanme, hermanos, si el motivo por el cual estamos aquí no sea por lo que vamos a dar, no sea por lo que se va a cantar ahorita. El apóstol Pedro lo que nos quiere enseñar es que nos amemos unos a otros. Y dice la palabra de Dios que el amor fraternal se tiene que desear con ese anhelo. Recuerden que Dios no está aquí, Él no vive aquí. Dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo y Dios vive en nuestros corazones. Cuando venimos aquí, hermanos, venimos a reunirnos, a vernos, a animarnos. En la iglesia de Labranza siempre doy un pequeño momento en el momento que llegamos y mis primeras palabras son: ¿cómo les fue en la semana, hermanos? Y sí, tal vez nosotros también tenemos muchas quejas en la iglesia. Tenemos muchas necesidades, pero es la única forma y el único momento por el cual podemos expresar lo que tenemos, lo que vivimos día a día. ¿Quién nos va a consolar, hermanos? Sabemos que Dios. ¿Recuerdan cuando sus discípulos de Jesús le preguntaron: muéstranos al Padre? Y Jesús le dijo: tanto tiempo y no lo conocen, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y el apóstol Pablo dice que en nosotros se debe de reflejar Cristo. Tal vez puedas ver a tu lado, atrás, y tal vez puedas ver a Cristo reflejado en el rostro de algún hermano que esté aquí. Y eso sería lo ideal, hermanos. En la semana, más bien en el mes, y más bien en 2 meses, en la iglesia Labranza hemos tenido 2 sepelios, 3 sepelios. Es una iglesia que estamos tristes y nos gustaría recibir consuelo. Entre nosotros nos consolamos, pero qué bonito sería que nos consolaran de la iglesia Restauración, de la iglesia Alto Refugio, de Sinaí. Pero ¿cómo saberlo, hermanos? A veces lo que hacemos, nos encajonamos en la iglesia de 4 paredes. Si el motivo, hermanos, de reunirnos, me gustaría que nos pudiéramos conocer, no los de casa. Ya los de casa, miren, los tenemos hasta aquí. Ya los conocemos, ya sabemos de qué duelen. Traten, hermanos, de relacionarse con otros hermanos. Vamos a tener un momento de convivencia. Aprovechen este momento. Pueden sacar el teléfono, ya no cuesta mucho, simplemente ahí anoten los datos. Y qué gratificante sería, hermanos, podernos visitar entre iglesias. Esto que hicimos, hermanos, es el inicio de algo que tiene que marcar como iglesias unidas. Tenemos algo en común, Besa.
Tenemos algo en común, el pastor Óscar. Aprovechemos estas relaciones, hermanos. El apóstol Pedro dice, desechen ya toda malicia. ¿Hay en alguno de ustedes, hermano, engaño? ¿Hay en algunos malicia, hermanos? ¿Hay en algunos de ustedes hipocresía? ¿Hay en algunos de ustedes envidias? ¿Qué dice Pedro? Ya no más, hermanos. ¿Podremos decir hoy borrón y cuenta nueva? ¿Podemos decir hoy olvidemos todo, desechemos todo? ¿Y qué nos va a conducir esto, hermanos? Lo que dice Pedro, a practicar el amor fraternal. ¿Quiénes somos, hermanos, para juzgarnos unos a otros? Más bien, dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo, hermanos? Qué triste es cuando el diablo nos evidencia delante de la gente. Pero qué bueno cuando Dios dice, he ahí, como le dijo a Job, mi hijo justo, el buen justo Job. Y creo, hermanos, que parte de esto es para que tomemos conciencia. Creo que la próxima aniversario, ya pasó el de Alto Refugio, ya pasó el de Sinaí, viene el de Labranza. ¿Saben cuándo es el de Labranza? Siempre se me olvidaba y decidí, porque es una de las ventajas de ser pastor de una iglesia, decidí que fuera el 10 de septiembre y aprovecho porque es el cumpleaños de mi esposa. Así que o se me olvida una o se me olvida otra, pero están invitados, hermanos. Y espero de veras que este mensaje haga eco. Hermanos de Labranza, ¿aceptamos el reto? ¿Aceptamos el desafío de poder recibirlos? Y hay una invitación formal, hermanos. Que este sea el inicio. Y está bien, no lo vamos a hacer domingo. Vamos a hacerlo los sábados. Hay hermanos de aquí que los he invitado a predicar. Y han ido. Y de veras, de veritas. Mis hermanos se encariñan fácilmente. Practican el amor fraternal. Y cuando veníamos en camino, los hermanos decían, ay, ojalá vaya el hermano, ay, ojalá vaya el hermano. Y no voy a botanear a una hermana de Labranza, porque vio a un hermano y le dijo, ay, usted es el hermano Besa. No, se parece, pero no. Y espero que al final pues pueda ahora sí abrazar al hermano Besa, él es el original, el otro hermana era la copia. Así que, de veras, hermanos, próximamente tendremos en el año otros aniversarios y que podamos hacer algo como iglesias. El pastor Óscar está trabajando ahí con la asociación religiosa y hay muchos pastores, muchas iglesias, pero tristemente a veces no hay unidad en las iglesias. Y hermanos, este es el inicio. Esperemos que cuando vayamos a Alto Refugio, vayamos todos otra vez. Que cuando de aquí a un año nos inviten a la iglesia de restauración, vayamos otra vez todos juntos. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Comida gratis? ¿Pastel gratis? ¿Qué sería? Hermanos, si no aprendemos a conocernos aquí en la tierra, porque somos peregrinos, imagínense cómo llegaremos al cielo si no conocemos más que a los de la iglesia. Y recuerden por ahí lo que dice la palabra de Dios, muchos serán llamados, pocos los elegidos. Y estemos, hermanos, en este reto. Aquí hay misiones. La iglesia Restauración es una iglesia que en lo particular me quedé enamorada de esa iglesia. Me trataron muy bien. Pero lejos de eso, hermanos, vi el deseo de ellos de seguir a Cristo. Es algo, hermanos, que
queremos fomentar. Hoy en la actualidad vienen familias, se van familias, pero el apóstol Pedro tenía algo muy en claro. Lo que nos distingue del mundo, hermanos, es el amor fraternal. Es un amor entrañable. Y ese, hermano, lo podemos disfrutar siempre, primeramente, que hayamos nacido de nuevo. Espero en Dios, y es mi mayor deseo, hermanos, que no sea la única vez un evento como este. Y esperemos que el día de mañana, ahora sí, sea el mensaje a las 7 iglesias. Ya nos dijo el pastor Besa que están abriendo una misión, y ya sería la iglesia 5, 6, y esperemos que haya una 7ª. Y algún día, pues ojalá haya un pastor que se llame Juan y él pueda dar el mensaje. Ahí está mi cuñado Juan, no sabemos. Tal vez él diga, yo no tengo la capacidad. Y créeme, recuerdo que trabajando en el seminario, mi cuñado me invitó. Hubo un tiempo en la vida que escaseó el trabajo. Y yo recuerdo que de tanto ir al seminario, pues terminé estudiando ahí. Y crean, hermanos, yo he hablado con mi cuñado y le digo, a lo mejor Dios tiene algo preparado en tu vida. Y oraré para ver si algún día Él pueda dar el mensaje a las 7 iglesias. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Padre bendito, gracias. Gracias, mi Dios, por el cuidado que siempre has tenido con tu iglesia. Gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado, Señor, de compartir tu palabra. El apóstol Pedro siempre dijo, siervo de Jesucristo y apóstol por mandato tuyo. Gracias por mis hermanos, Señor, que se han comprometido de guiar cada una de estas iglesias. Y te ruego, Padre, que la iglesia en general, los miembros de la iglesia, sean los que día a día oren sin cesar por sus pastores, por sus líderes. No permitas, Padre, el odio. No permitas las envidias, no permitas el rencor. Y en el nombre de Jesús, Padre, permite que hoy nos estemos gozando en cada momento, en el canto, en la alabanza. Algunos hermanos levantando sus manos, aplaudiendo. Que la gente, Padre, el mundo entienda, comprenda, Padre, que seguimos tus mandatos. Porque el mundo entenderá que somos verdaderos hijos tuyos si nos amamos unos a otros. Permite que así sea, Padre. Queremos estar comprometidos delante de ti. Mañana cada quien estará en su iglesia. Cada uno, Señor, estará obedeciendo tu palabra. Si es que hoy, Padre, el Espíritu Santo los está redarguyendo. Permite, mi Dios, que hoy sea el inicio, Padre, de empezar a practicar lo que tanto Pedro como el apóstol Pablo siempre se esforzaron en decir, amémonos unos a otros. El mundo no lo entiende, Padre. El mundo no lo comprende. Pero muchas veces no lo entiende y no lo comprende, Padre, porque le falta verlo. Y permite que sea a través de nosotros, Señor. Ayúdanos a obedecer tu mandato, Padre. En Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén. Gracias a Dios, hermanos.